Shalom, bienvenidos al estudio de la quinta aliyá de la Parashá Miketz, que se encuentra en Bereshit capítulo 42 versículo 19 al capítulo 43 versículo 15. Y en esta quinta aliyá se nos narra el desenlace del primer encuentro de Yosef con sus hermanos en Egipto. En este momento estamos estudiando que Yosef llega a un trato con sus hermanos o les propone un trato y él les dice: para creer sus palabras, para creer en todo lo que ustedes me están diciendo ahora, yo necesito que ustedes vayan hasta la casa de su padre y traigan al hermano menor del cual me están hablando, que corresponde a Binyamin. Les dice: van a ir todos ustedes a la casa de su padre a buscar a Binyamin para traerlo ante mi presencia y yo me quedaré con uno de ustedes. En este caso era Shimón, que quedaba encarcelado hasta el regreso de sus hermanos. Cuando los hermanos escuchan esto, entran en un proceso de confesión, en donde ellos están diciendo: bueno, si estamos pasando por esta situación, si nos está ocurriendo todo esto que está pasando, es porque nosotros actuamos mal con Yosef y es por lo que hicimos anteriormente con uno de nuestros hermanos, cuando él nos rogaba que por favor no lo vendiéramos y que lo pudiésemos llevar nuevamente a la casa de nuestro padre. Por lo tanto, hacen este análisis de que lo que les está ocurriendo ahora es justamente como consecuencia de lo que ellos hicieron anteriormente con Yosef. Entonces acá la Torá nos cuenta de que Yosef tiene una reacción emocional bastante fuerte, porque al escuchar a sus hermanos él se retira y llora, ¿no es cierto? En este punto los hermanos no saben que él está entendiendo todo lo que están diciendo, puesto que los hermanos suponían que el gran visir de Egipto no hablaba hebreo, puesto que cuando ellos se comunicaban lo hacían por medio de un traductor. Por lo tanto, ellos suponían que Yosef no estaba entendiendo sus palabras, pero a través de las palabras y las confesiones que está haciendo los hermanos, vemos la reacción fuerte emocional de Yosef. Él se retira y llora. Vamos a ver entonces que cuando los hermanos se van, en el camino Leví encuentra en uno de los sacos el dinero que ellos llevaban para comprar los alimentos. Entonces también la Torá nos relata que Yosef puso en cada uno de los sacos el dinero que llevaban sus hermanos, lo puso al fondo, pero a excepción del saco de alimentos de Leví, que el dinero estaba un poco más encima para que lo pudieran descubrir en el camino, y de esta forma lo que pretendía Yosef era desestabilizarlos un poco, en el sentido de que ellos analizaran y pensaran si eso era algo casual, era algo sin intención o finalmente era algo que había sido premeditado. Entonces llegan hasta la casa de su padre, llegan a la casa de Jacob y ahí ellos comienzan a relatarle toda la experiencia que ellos habían vivido en Egipto. Ante esto vemos que Jacob se opone absolutamente a que Binyamin pueda regresar con ellos a la presencia del gran visir de Egipto, porque él no estaba dispuesto a perder a otro hijo. Él decía: ya perdí a Yosef, ahora Shimón está en Egipto encarcelado, no me voy a arriesgar a perder a un tercer hijo que era Binyamin. Ante esto, y como el hambre seguía arrasando en la tierra de Israel, Yehudá interviene y le dice a su padre que es necesario que ellos regresen a Egipto con Binyamin, puesto que necesitan poder ir a buscar alimentos, y Jacob finalmente accede. Lo que vamos a estudiar de esta quinta aliyá es la reacción que tiene Yosef ante las sentidas confesiones que hicieron sus hermanos cuando hablan acerca de él y hablan de que no debieron haber hecho todo lo que hicieron con Yosef. Entonces vamos a ver acá que Yosef se retira y llora. Entonces cuando él llora, cuando él siente esta profunda emocionalidad, uno podría pensar de que él había perdonado a sus hermanos. Entonces, si había perdonado a sus hermanos, nos cabe la pregunta de por qué estaba haciendo todo esto que había solicitado a los hermanos. ¿Por qué les estaba haciendo dar toda esta vuelta larga y que fueran nuevamente hasta la casa, que volvieran con Binyamin ante su presencia para poder creer en las palabras de ellos? Entonces, acerca de esto, lo que nos dice el Rambán en el Ilhot Techuvá, en el capítulo 2 de la Halajá número 1, en donde él nos habla acerca de, donde el Rambán nos habla acerca de la verdadera techuvá, de cuál es la verdadera techuvá. Y esto es algo bastante interesante, porque la verdadera techuvá es cuando yo me encuentro en la misma situación en la que yo pudiese transgredir, ¿no es cierto? Estamos hablando acá acerca de que me encuentro nuevamente, o sea, que yo me arrepentí de una situación en la cual yo había caído en una transgresión y hoy día tengo la oportunidad de nuevamente transgredir en la misma
misma situación, pero yo evito la transgresión, no por miedo a un castigo, no por miedo a las consecuencias, sino porque conscientemente estoy entendiendo de que cuando yo evito transgredir en lo mismo que yo ya me había arrepentido, estoy creciendo espiritualmente y estoy mejorando. Por lo tanto, el Rambán nos habla acerca de que esta es la verdadera techuvá. Si llevamos esto a los hermanos de Yosef, lo que quería comprobar Yosef era finalmente de que si ellos iban a actuar de la misma forma que lo habían hecho con él, estando enfrentados a la misma situación, porque debemos recordar de que Shimón se quedó encarcelado y que todo el resto de los hermanos se fue hasta la tierra, hasta la casa de su padre para traer al hermano menor que es Binyamin, y lo que él quería ver era efectivamente si los hermanos regresaban por Shimón, si los hermanos actuaban de una manera diferente a cómo habían actuado con él. Por lo tanto, si ellos regresaban y actuaban de esa manera diferente, él podía creer en las sentidas palabras, en las sentidas confesiones que habían hecho sus hermanos cuando se referían a él y que no debieron haber hecho con Yosef todo lo que habían hecho. Por lo tanto, esa es la respuesta que nos puede dar el Rambán acerca de por qué Yosef hace pasar a todos sus hermanos por esta situación. Entonces lo que está haciendo Yosef con los hermanos es decir, ok, ustedes ya han confesado, pero no basta solo la confesión, no basta solo el decir lo siento, no basta solo con mostrarse arrepentido, sino que en acciones concretas él quería palpar, visualizar, confirmar que sus hermanos iban a actuar de una manera totalmente distinta en la misma situación. Él lo que quería era ver la reacción, cómo ellos reaccionaban. Y si nosotros hacemos un paralelo con lo que había ocurrido con Yosef, todo el proceso de Yosef, hoy día también encontramos muchas similitudes con respecto a eso, porque así como Yosef había estado en la fosa, de la misma forma hoy día Shimón se encontraba en la fosa, en el pozo, pero digamos estaba ahora en la cárcel, estaba encarcelado, pero podemos hacer la similitud de cuando Yosef estaba en el pozo, de la misma forma hoy día Shimón está encarcelado, sin poder salir del lugar y esperando que sus hermanos lo puedan ayudar. También vamos a ver que los hermanos, una vez que venden a Yosef, salen de Dotán hacia la casa de su padre con dinero, porque habían vendido a Yosef, por lo tanto tenían el dinero producto de la venta de Yosef y con ese dinero salen de Dotán hasta la casa de su padre. Acá de la misma forma podemos ver que los hermanos salen de Egipto también con dinero, porque acá vemos que Yosef puso en los sacos de alimento el dinero que ellos habían llevado para comprarlos, por lo tanto ellos también salen con dinero. También otro punto que nosotros podemos ver que quizás no corresponde a una similitud, pero el hecho de traer a Binyamin, de traer al hermano que entre comillas era el más vulnerable, también lo que él quería comprobar es que no abandonaran a Binyamin a su suerte, sino que entre ellos pudiese haber unidad y pudiesen proteger a Binyamin en todo este proceso, en toda esta situación que había sido solicitada por el mismo Yosef. Entonces, si nosotros podemos sacar una conclusión acerca de esta quinta aliyá, la conclusión sería, de acuerdo a lo que hemos estudiado, de que cuando nosotros hacemos algo en contra de otra persona, ya sea consciente o inconscientemente, cuando nos damos cuenta de ese error, nosotros no podemos ir solo con un lamento o con un lo siento o con un perdóname, sino que en hechos concretos se debe demostrar un verdadero arrepentimiento, que era lo que hablábamos acerca de lo que decía el Rambán sobre la verdadera techuvá. Por lo tanto, es muy importante la acción que nosotros podemos hacer cuando hemos dicho, ¿no es cierto?, de que nos hemos arrepentido verdaderamente. Cuando nosotros quizás hemos dañado a alguien, como decíamos, consciente o inconscientemente, y en algún minuto nos encontramos en la misma situación, esto es a modo de ejemplo porque se podría ejemplificar en muchas otras situaciones. Cuando nosotros estamos enfrentando la misma situación, no debemos transgredir, no debemos evitar la transgresión, ¿no es cierto? Acá, como decíamos anteriormente, no se trata de que yo le tengo miedo al castigo, miedo a las consecuencias, o que simplemente actúo por miedo y por eso no lo vuelvo a hacer, sino que conscientemente nosotros analizamos que no lo debemos hacer porque eso es algo que hace daño a nuestra vida. En cambio, si yo evito transgredir en lo mismo, estoy mejorando, estoy haciendo una verdadera techuvá,
duda me estoy acercando más al Eterno y estoy mejorando cada vez que yo en el fondo estoy en una situación en que tengo esa oportunidad de transgredir y no lo hago. Eso es lo que yo les quería compartir acerca de esta quinta aliyá. Nos vemos en una próxima oportunidad. Shalom.